Buenos días, hoy vamos a presentarles nuestro proyecto titulado Mobiliario Energético Urbano bajo el contexto del caso de estudio del Parque Santa Isabel de la ciudad de Bogotá, abordando un polígono de 31.000 metros cuadrados, el cual se escogió gracias a que este es un parque de carácter local y zonal que no solo presta sus servicios al barrio, sino a los barrios colindantes. Abordando el planteamiento del problema general, Bogotá cada vez requiere mayores demandas de energías para surtir a su red pública de energía, problema que se agrava en cuanto abordamos también el fenómeno del niño, donde el líquido se vuelve no solo fundamental para el consumo humano, sino agrícola y ganadero. Bajo el problema específico del parque, los parques contienen un mobiliario inadecuado, haciendo un contraste entre la demografía del lugar y el mobiliario. Vemos que se vulnera el decreto 555 del 2021 bajo el artículo 121 y 122 que piden que el mobiliario sea acorde a la demografía del lugar. Por otro lado, una mayor demanda eléctrica para surtir a la red pública de Bogotá, la cual esta representa en el barrio 963 luminarias bajo un consumo de 1.555,6 kilovatios día. Por otro lado, la fragmentación del Parque Santa Isabel siendo un elemento articulador, donde el parque se presenta en términos de isla y donde tiene un mobiliario inadecuado. La falta de aprovechamiento de los parques como una oportunidad de innovación, donde queremos hacer recalque en la simbiosis funcional desde lo arquitectónico, lo tecnológico y lo urbano. Así, bajo la justificación del problema, se hizo un diagnóstico triangulado entre la demografía, los equipamientos y las actividades del parque para entender que estas no corresponden al lugar, por lo tanto a la demografía. Bajo un diagnóstico de seguridad urbana y vulnerabilidad demográfica, entendimos que hay un mobiliario de apoyo eficiente, cruces viales inseguros y inexistencia de accesibilidad universal. Asimismo, bajo un diagnóstico climático en función de la viabilidad fotovoltaica y eólica, podemos encontrar que este lugar tiene radiación óptima bajo 1.000 puntos entre un contraste con el hito de La Guajira. Bogotá alcanza casi los 1.000 en cuanto a radiación solar y en cuanto a vientos de 4 a 6 metros sobre segundo. Así nos preguntamos cómo a través del diseño inmobiliario urbano integrado con tecnología de generación eléctrica fotovoltaica y eólica puede ser implementado en el rediseño del Parque Santa Isabel a través de unos objetivos específicos que es diseñar el prototipo inmobiliario, identificando las características urbanas del lugar bajo las necesidades del mobiliario urbano, bajo analizar también parámetros en función de la energía solar y la velocidad de vientos en función de la energía eólica, para así plantear un prototipo inmobiliario que sea situado en el contexto del Parque Santa Isabel. Desde un enfoque metodológico encontramos lo que es la parte metodológica y utilizamos la metodología mixta para cuantificar radiación solar en el parque, registrar la velocidad de los vientos. Además encontramos bases de datos sobre las condiciones climáticas del barrio Santa Isabel. Y con la parte de cualitativo encontramos diferentes artículos sobre el análisis de implementación del mobiliario urbano aplicable al Parque Santa Isabel. Continuando con el marco teórico, tenemos tres destacados: Harmony Loins, la teoría de la resiliencia urbana, teoría de la arquitectura solar pasiva. Con respecto a los antecedentes, dos destacados en el parque temático de energías renovables de la ciudad de Juan Bosch, el estudio RMSA, y teniendo en cuenta las normas vigentes, como el Plan de Ordenamiento Territorial, el Manual de Espacio Público, Manual de Accesibilidad Universal, Manual de Accesibilidad del Ministerio de Transporte y la GRE. Como concepto principal, el mobiliario urbano se desarrolla en tres conceptos fundamentales: ergonomía, innovación y la estética, que más adelante se desarrollará. En las incidencias de los referentes, estos referentes nos ayudaron a encontrar la forma marquesina de la protección solar y generación eléctrica fotovoltaica, con energías adicionales como la pantalla, la información de pantalla de transporte, botón de emergencias de seguridad y la carga de dispositivos USB. Por otro lado, en cuanto a la accesibilidad universal e implantación, se genera un diagrama sensorial para generar así varios elementos como pasamanos, alturas doble y un espacio de transferencia del usuario de silla de ruedas a la banca. Por lo, y por otro, elementos periféricos de acceso, además de generar consideración en la forma
de la cimentación y la composición de circuitos internos, además de pensar en una materialidad bajo un equilibrio entre el ciclo de vida circular y lo antivandálico para así generar un elemento prefabricado para disminuir la construcción in situ. Además que este puede ser ensamblado bajo una invención de nosotros llamado montaje y desmontaje por cerradura gravitatoria con desbloqueo oculto, para así empezar con lo que es la correcta posición del mobiliario. Con respecto a los ítems de aplicabilidad, se basan en la morfología, el uso, tipologías del parque. Además de diferentes análisis de carácter bioclimático, está el análisis de superposición de sombras, orientación global, captación solar, velocidad de vientos y viabilidad técnica y normativa. También teniendo en cuenta la condición de implantación de distancias con respecto a los árboles entre 3 a 8 metros, dependiendo de la altura del árbol. Para así generar otra consideración en cuanto a la correcta orientación del mobiliario, la cual tiene que basarse en la identificación del grado de inclinación en paralelo a la trayectoria solar y su grado de convergencia, para así evitar pérdidas por reflexión reducida, mayor aprovechamiento de la radiación difusa y mayor aprovechamiento de la radiación reflejada, para generar una zonificación generando actividades de nuevas y mejoradas del lugar que también nos generan una consideración para la situación del mobiliario. Además, también se genera el análisis de sobreposición de sombras para identificar los puntos bajo tres condiciones del año, donde encontramos que las centralidades son los más óptimos para posicionar el mobiliario. Por otro lado, también se generó una consideración eólica donde encontramos varios tipos de velocidades encontradas y bajo una turbina eólica multidireccional podemos captar todas estas velocidades desde 2 a 16 metros sobre segundo. Anteriormente, juntando esas anteriores características bajo este regimiento del tipo de zona, podemos situar el mobiliario energético urbano. Donde incumple las anteriores, va situado el mobiliario de banca del manual de espacio público para no privar de su banca al espacio, para así generar accesos peatonales más accesibles y más cercanos a través de un paso pompeyano, generando un eje articulador principal, haciendo uso de la accesibilidad universal, bajo también nuevos trazados peatonales obtenidos a través de ortofotografías y generando recorridos directos. Además, se genera un sistema de iluminación cerrado en el parque, donde cada luminaria va a generar y consumir su propia energía bajo un nodo de telegestión que nos permita monitorear el estado apagado e incendio de la misma. Para que lo producido por el mobiliario energético, que son 115.240 vatios hora en un día perfecto, multiplicación por 10 del anterior consumo del parque, pueda ser inyectado para las luminarias del exterior del barrio, la semaforización y las cámaras de seguridad. Con respecto al proyecto en la fitotectura, encontramos en la zona izquierda de forma cuadrada una zona de patrimonio natural, donde el restante se implementaron una propuesta de fitotectura que no superen mayor altura para que de esta manera no generen esa deficiencia energética con respecto a futuros años. Con respecto al referente, tenemos lo que es la despavimentación y de esta manera, por cada zonificación, se quitaron zonas duras, haciendo que se conviertan en reverdeciendo el lugar. Con el estudio de esta tesis, no solo se estudió el caso de Santa Isabel como un sitio, sino se realizó el estudio en otros lugares más de Colombia, donde encontramos que Bogotá permanece en un punto medio de la generación de energía, por lo tanto es óptimo tanto para energía solar como eólica, haciendo comparación entre Bogotá, Uribe de la Guajira y Leticia del Amazonas, donde podemos generar unas consideraciones para establecer otros tipos de hibridación de generación eléctrica para las regiones. Muchas gracias. Muchas gracias.